Muy bien, vamos a tener un estudio bíblico en el día de hoy, un día más de la semana en el cual vamos a estudiar su palabra. Y para ello nos vamos a Mateo capítulo 13, verso 1 al 9. Nos dice así la palabra de Dios. Parábola del sembrador. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Mateo, ¿qué dice? 13, 1 al 9. Mateo 13, capítulo 1. Mateo capítulo 13. Capítulo 13, verso 1 al 9. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra. Y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. El que tiene oído para oír, oiga. Aquí vemos en esta parábola que Jesús está hablando del corazón del hombre. ¿Cuántas clases de corazón del hombre hay? Jesús habla de 4 corazones y vamos a irlo analizando. Primero, dice la palabra que Jesús le habla en parábola. ¿Qué quiere decir parábola? A través de símbolos, a través de analogía. Y en este caso, la analogía o el símbolo que utiliza Jesús es el de un agricultor que siembra. Y Jesús habla de diferentes tierras para referirse a diferentes corazones. Es decir, hay diferentes lugares donde un sembrador puede sembrar. Aquí él habla, por ejemplo, de que sembró junto al camino. También habla de que sembró donde hay piedras, pedregales. También dice que sembró donde hay muchos espinos, ¿no? Y finalmente dice que sembró en buena tierra. Vamos a ver qué quiso decir Jesús, porque los discípulos le preguntaron por qué le hablaba en parábola. Jesús explica su parábola en el verso 18 al 23. Y lo vamos a leer también porque qué mejor que escuchar de la misma explicación que da Jesús para poder conocer que él quiso comunicar. Grandes verdades quiso Jesús comunicar. Dice el verso 18 en adelante: Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. ¿Cómo sabemos que Jesús está hablando de tierra para referirse al corazón? Porque aquí lo dice, él mismo lo explica, ¿no? Lo que fue sembrado en su corazón. Entonces, Jesús se está hablando de corazones. Bien, vamos a ver qué pasa con esta primera clase de personas. Dice que oye la palabra del reino, la oye. Probablemente hasta se bautiza, probablemente asiste a la iglesia. Pero
dice que el diablo arrebata fácilmente la palabra del corazón de esa persona. ¿Por qué? ¿Por qué la arrebata? Jesús explica por qué no la arrebata. Hay una razón por la cual el diablo llega y te arrebata la palabra. Dios te da promesas, por ejemplo, de que si somos fieles hasta el final, Él estará con nosotros. Dios nos habla de que tenemos que permanecer fiel, aunque nos calumnien, aunque no quieran vernos, ¿no? Quieren apartarnos porque queremos ser cristianos serios. Pero cuando la palabra está sembrada en un corazón que es parecido a estar junto al camino, llega el diablo, dice la palabra aquí, y la arrebata, ¿verdad? Es así, ¿no? La arrebata. ¿Por qué la arrebata? ¿Por qué el diablo fácilmente arrebata la palabra de una persona que supuestamente se bautizó y que llega a la iglesia? Dice, ¿por qué la arrebata en esta primera fase? Ahí lo dice en el verso 19. Dice, no la entiende. Interesante, ¿no? Una persona puede oír la palabra, puede bautizarse, puede asistir a la iglesia y no entender la palabra. Cuando una persona no entiende la palabra, dice Jesús, que el diablo fácilmente te quita la palabra. ¿Por qué te la quita? Porque no la entiendes. Es igual cuando el cuerpo está desnutrido. Uh-huh. Cualquier enfermedad. Cualquier enfermedad porque está indefenso. Está indefenso. El sistema de defensa está frágil. Cualquier enfermedad puede atacarla. Entonces, el primer corazón del que habla Jesús es de aquel que escucha la palabra, que quizás se bautizó, se asiste a una iglesia y alguien dice, pero qué raro que el hermano ya no quiera asistir a la iglesia. No hay nada de raro, dice la palabra, nunca la entendió. Nunca la entendió. Así que fácilmente el diablo la arrebató del corazón. Verso 20. Jesús se refiere ahora al segundo corazón. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Mira. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El segundo corazón es de alguien que escucha la palabra, dice Jesús, pero tropieza. Este segundo corazón es alguien que escucha la palabra, hasta lo recibe con gozo, dice Jesús. Dice que hasta la persona la recibe con gozo, se bautiza, asiste a la iglesia. Pero hay un problema en ese corazón, por el cual fácilmente el diablo también lo va a arrastrar. ¿Cuál es ese problema? Verso 21 dice, pero no tiene raíz. Y ustedes saben, y Jesús está usando la analogía de un agricultor, y todo agricultor sabe que en un pedregal, cuando una planta crece, va a morir pronto porque ahí en piedra no puede enraizar una planta. Entonces, un cristiano que oye la palabra va a tropezar, ¿no? Porque no tiene raíz. Al no tener raíz, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir la idea de tener raíz? ¿Qué hace la raíz en una planta? Fortalecida. Queda fortalecida, queda pegada a la tierra, ¿verdad? Buscando profundidad. Busca profundidad.
de tal forma que tiene buena duración. Es decir, que es una planta fuerte. Cuando una planta está bien enraizada, no se cae. Entonces, cuando un hermano, un cristiano, no tiene raíz espiritualmente hablando, dice que es de corta duración. ¿Por qué? Porque viene la aflicción, cualquier aflicción. Se enferma, pierde su trabajo, cualquier aflicción, pierde su salud. ¿Cuántas aflicciones no tiene el mundo? Problemas matrimoniales, problemas con los hijos. Dice la palabra que cuando viene la aflicción, tropieza, es decir, que se aparta. Se aparta. ¿Por qué? Porque no tiene raíz. Es como la planta en pedregal, que va a morir apenas viene una brisita, la tumba, ¿verdad? O cualquier cosa, cualquiera pasa por ahí y como no tiene raíz se va a caer. Así mismo es el que no tiene raíz espiritualmente. Cualquier problemita, ese hermano va a decir, mira, pues cuando yo estaba en el mundo, no me pasaba esto. Cualquier problema lo va a hacer apartarse del camino. Así es el segundo corazón. Este hermano, por eso es que la teología de la prosperidad en ese sentido es falsa, porque aquí Jesús habla de aflicción de cristianos. Los cristianos van a pasar aflicciones. Y si no tiene raíz, se va a apartar. Y el cristiano que viene a la iglesia y que quiere seguir a Cristo pensando que no va a tener aflicciones, está siguiendo un cristianismo que no es el de Cristo. Porque Cristo habla de tener aflicciones y persecución. Pero cuando tú tienes raíz, tú te mantienes a pesar de las persecuciones y de las aflicciones. Verso 22. Jesús habla del tercer corazón. El que fue sembrado entre espinos, dice, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Aquí Jesús da la idea de que los afanes, el engaño y las riquezas del mundo es como una inundación, ¿no? Todos sabemos también que cuando hay un sembradío y ocurre, por ejemplo, una creciente de agua, pues la creciente de agua va a ahogar las plantas, ¿verdad? Y va a haber pérdida, ¿no? Jesús hace figura de el agricultor porque los que estaban oyendo todos sabían esto. Todos sabían esto. Entonces, aquí, ¿cómo la persona que oye la palabra se aparta? Porque la palabra de Dios queda ahogada, como una creciente, ¿verdad? Pero ¿cuál es la creciente? Dice la palabra que la creciente es el afán de este siglo. ¿Cuál es el afán de este siglo? ¿Qué es lo que el mundo sigue? Que lo tiene afanoso. Bueno, el mundo está afanoso porque quiere tener cosas materiales, ¿no? Quiere tener un carro nuevo. Hay gente que tiene carro nuevo cada año. Y algunos, para querer figurar, para querer impresionar, aunque queden comiendo arroz blanco nada más, están dispuestos a hacer ese sacrificio y comprarse un carro nuevo cada año. Eso es afán. Algunos hacen un esfuerzo exagerado por comprarse una casa de lujo, aunque su bolsillo no dé. Eso es afán. El engaño. Porque todas estas cosas son engañosas. Porque el mundo dice que entre más caro tu carro y tu casa, más importante eres. ¿Eso qué es? Engaño, ¿verdad?
Entonces, dice la palabra, que el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. Luego, entonces, quiere decir que cuando una persona está en este afán de las cosas materiales, de comprarse un zapato de lujo, una ropa de lujo, una casa de lujo, todo de lujo, costoso, porque ese es el afán del mundo, para eso hay que trabajar más de 8 horas. Y la gente se ubican teniendo muchas veces, yo conozco personas que tienen hasta 3 trabajos. 3 trabajos, no 2, ya no 2, 3 trabajos, 4 trabajos. O sea, prácticamente trabajan las 24 horas para generar dinero. ¿En qué momento entonces van a poder hacer una oración por lo menos? ¿En qué momento van a poder leer la Biblia? ¿En qué momento van a poder, por ejemplo, compartir la palabra? ¿En qué momento van a poder reunirse por lo menos 1 o 2 veces a la semana? ¿En qué momento? ¿Verdad que no van a tener tiempo? Si a duras penas ni tendrán tiempo para su familia. Yo conozco personas así. Conocí a una persona que tenía hasta 3 trabajos, no tenía ni tiempo ni para su familia. Porque los afanes de este siglo, dice la palabra, no yo, el engaño de las riquezas, ahogan la palabra, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que como yo estoy afanado en un trabajo, el otro trabajo y el otro trabajo, no tengo tiempo. Soy cristiano porque me bauticé, porque asisto por lo menos una vez cada mes, pero la palabra está ahogada porque mis afanes me absorben, no tengo tiempo para Dios. Entonces dice la palabra ahí, se hace infructuosa. O sea que no fructifica. Semejante a la analogía que dice Jesús, aquel sembradío que queda ahogado cuando hay una creciente. Cuando esto lo vemos aquí en Panamá, hay creciente en las áreas donde se siembra papas, tomates, lechuga. Nada más lo que se escucha decir en el informe oficial es que se calcula que ha habido una pérdida, o sea, se vuelve infructuoso lo que se sembró, de 20 millones de dólares, tanto. O sea, lo que ha habido es que pérdida. La inundación produce pérdida. Entonces, la inundación de los afanes, del engaño, de la riqueza, produce en un cristiano pérdida. ¿Por qué pérdida? Porque no va a producir espiritualmente nada. No va a producir espiritualmente. A lo mejor llega a tener un carro bueno, de marca. A lo mejor llega a tener una casa. Pero en lo espiritual no va a tener nada. ¿Por qué? Porque el día tiene 24 horas, nada más. Y a duras penas podemos trabajar 12 horas. Después de ahí no tenemos más días. ¿Y qué sucede con muchas personas que conozco que dicen que llegan a la casa después que han pasado 8 horas de trabajo? Y dicen, bueno, voy a leer la Biblia. Se duermen. No pueden leer la Biblia porque están cansados. ¿Por qué? Porque los afanes no nos hacen entender que es importante trabajar. Sí. Jesús no está diciendo que no trabajemos. El apóstol Pablo exhortó que trabajemos, que cada uno se gane el pan. Pero el apóstol Pablo no dijo jamás, miren, consíguete 3 trabajos, porque en qué momento entonces tengo para dedicarme a otros deberes que son también importantes y sobre todo espirituales. No tengo tiempo. Entonces, Jesús habla de este tipo de personas que lo había ya desde los tiempos de él y los hay hoy también. Personas que viven muy afanadas por las cosas materiales. Habla de afán, no que no se deba hacer, ¿no? Sino que hay gente que... Pero hay otros que lo hacen peor robando. Otros que roban,
y etcétera, ¿no? Dando. Todo es un equilibrio. Es importante trabajar para ganarse el pan honradamente, pero no podemos exagerar, no podemos hacer que el trabajo se convierta en algo que nos ahoga la palabra. Ahí lo dice, no podemos permitir que el trabajo, por ejemplo, los afanes, ahoguen la palabra de Dios. Verso 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, dice, el corazón de buena tierra, oye y entiende la palabra y da fruto. Fíjese que hay tres cosas que ocurren en el corazón que es buena tierra. Uno, oye, entiende. Fíjese que en el corazón uno no entendían, oían pero no entendían. En cambio en este corazón oye y entiende. Pero además de eso, dice que da fruto. Si ustedes pueden observar en el corazón 2, 3 y 4, digo 2 y 3, 2 y 3, ni en ninguno de esas tierras, ni de la de pedregales, ni la de espinos, hay fruto. No hay fruto. Son tierras donde sí crece la planta, pero no hay fruto. Entonces en esta tierra buena dice que es un corazón donde oye la palabra, la entiende, pero lo más importante, da fruto. Da fruto. Y produce, dice. ¿Cómo da fruto? A 100, a 60 y a 30 por uno. Y esto es importante porque en las cosas de Dios no hay competencia, somos un solo cuerpo. Y Jesús lo que está diciendo es que habrá hermanos que den a 100, o sea, serán de mucho fruto, ¿verdad? Pero habrán otros que oyen y entienden y que dan a 60. Jesús ve todavía como un hermano que da a 60 como un buen, ¿verdad? A 60 y a 30. Y Jesús ve como bueno todavía el que da 100, 60 y hasta el de 30. ¿No? Como el que da bien. Por ejemplo, vamos a ponerlo así. Puede ser que pudiéramos poner al apóstol Pablo como alguien que dio a 100, ¿verdad? Porque él dice que él trabajó más. Él dice, perdonen que sean necios, dice. Perdonen mi locura. Ya que no quieren decirlo ustedes, lo tengo que decir yo, dice Pablo. He trabajado más. Eso no lo debería decir él, eso lo debió decir los hermanos. Pero como se quieren quedar callados, cómplices, él tuvo que decirlo. Pero vamos a decir que Pablo trabajó a 100. Pues pudiéramos decir que a lo mejor Apolos trabajó a 60. ¿Es una competencia? No. Ambos hicieron buen trabajo. Lo que tenemos que verlo es así, que el 100 de Pablo y el 60 de Apolo suman ¿cuánto? ¿Suman cuánto? 160. No como que, Apolo, tú subiste de 60. No, 100 más 60 son 160. Más 30. Más 30, ¿cuántos son? 190. A lo mejor en otro hermano, no sé, no voy a mencionar nombres, pero a lo mejor otro hermano, voy a ponerme yo, pues, a lo mejor yo doy 30, ¿no? ¿Es así? ¿Qué le parece? 30 por 1. Y a 30 por 1, a lo mejor yo doy 30. Pero todavía Jesús dice que es bueno. ¿Qué le parece? Yo quiero pensar que por lo menos yo estoy dando 30 por 1. Ojalá pudiera dar 60. Ojalá pudiera yo dar 100. Exactamente. No echó fruto. Así que en la primera tierra, 0 fruto. En la segunda, 0. Y en la tercera, 0. Pero en la cuarta dice, este buen corazón, por decirlo así, es un sembradío donde fue 100%. Este sembradío fue 60%. Y este sembradío fue 30%. Y en los tres casos Jesús ve buena cosecha.
buenos frutos. ¿Qué les parece? Porque es que en la cosa de Dios no hay competencia. Pablo se dedicó tiempo completo. Por eso él también dio 100 de 100. Pero probablemente Epafrodito no trabajó en esa forma de Pablo. Tal vez dio 60. Pero gloria a Dios por los 60, ¿o no? Tal vez otro hermano, por sus compromisos, porque tiene que ganarse el pan, etcétera, etcétera, da 30. Pero todavía Jesús lo ve bueno. Ve bueno. Porque al final de cuentas, el que da 100, 60 y 30 es para la gloria de Dios, ¿no? Al final del camino, lo que Jesús quiere decir, que el que oye y entiende, da fruto. No se queda sin fruto. Y esto para mí es importante. Y sigue adelante, y sigue adelante, y sigue adelante. Yo me recuerdo, yo te me hace recordar una anécdota personal allá en una pequeña finquita que teníamos detrás de la casa, que había un marañón que daba marañón, siempre marañón. Llegó un momento en que daba marañón, pero ya no mucho. Pero aún así, como daba, estaba allí. Llegó un momento en que daba menos marañón. Y finalmente llegó un momento en que dejó de dar marañón. Pero fíjese, el punto al que voy es que mientras daba marañón, a nosotros no se nos ocurría cortarlo. Porque aunque diera poco, para nosotros era valioso ese palo de marañón. Pero cuando ya dejó de dar, que ya no daba ni un fruto, entonces alguien dijo, bueno, vamos a tener que cortarlo. Y aquí la idea es que mientras demos fruto, somos útiles. Mientras demos fruto, somos útiles. Puede ser que demos a 100, gloria a Dios, o a 60, o a 30. ¿Ah? Pero una cosecha que te da el 30% todavía es una buena cosecha, ¿no? Entonces, lo que es cierto es que no podemos quedar sin fruto. Por eso es que sin dar fruto, no podemos quedar sin dar fruto. Por eso es que cuando Jesús habla del dar fruto y del oír y entender la palabra de Dios, y yo veo que hay líderes que se pasan años en el liderazgo, predicadores que tienen, maestros que tienen 30 años más. Yo digo, ¿dónde están tus discípulos? No tienen. ¿Dónde están los que te van a reemplazar, que tú has instruido en esos 40, 30 años? No tienen ninguno. O sea, no tienen fruto. No tienen fruto ni a 100, ni a 60, ni a 30. Porque pudiéramos decir, en el caso del apóstol Pablo, solo su equipo, porque Pablo no fue líder de iglesia en el sentido de pastorear una iglesia, sino fue predicador. Pero tenía un equipo ministerial que se calcula, y eso lo hemos estudiado, más o menos de 30 personas que formaban el equipo ministerial de Pablo. Probablemente el equipo ministerial de otro no era de 30, sino de 20. O el equipo ministerial de otro es de 3 nada más. Gloria a Dios. Fíjese que no se trata de que el equipo ministerial de Pablo fuera más importante, sino es que indistintamente de el equipo ministerial tiene que mostrar que tiene fruto. Yo pudiera decir en el caso de Elías nada más tenía una persona con él. Fíjese, Elías tenía una sola persona con él. Una. Su equipo ministerial era él y el otro, que ahora mismo se me olvida su nombre. Pero había un equipo ministerial.
Entonces, Pablo tenía un equipo grande de 30 personas. Caballeros y damas tenía él también. Entonces, ¿cómo es que hay hermanos que dicen que escuchan y que entienden y no tienen discípulos? No tienen quienes les sigan adelante en su trabajo. Es una pregunta que nos hacemos. El corazón bueno da fruto. Así de sencillo. Y cuando el corazón no es bueno, no da fruto. ¿Por qué no da fruto? Porque la riqueza prefiere entretenerse en la riqueza, fíjese. Quiere dinero antes que dedicarle por lo menos 10 minutos a alguien por semana a guiarlo espiritualmente, porque ese trabajo es espiritual. No puede ser que él se cayó en Pedregal. En Pedregales. Produce, pero Ajá, por eso es que cuando vemos no da fruto. Crece, pero se que, mantiene ahí. ajá, Se mantiene, pero no da fruto. Hay árboles que vemos, el aguacate, hay árboles ajá, que están había, ahí, pero muchos dicen, son árboles machos. Bueno, entonces puede ser que nosotros tuvimos en la finca un árbol así y mi papá lo sentenció. Dijo, si el otro año no da fruto, lo cortamos. Bonito, bien fuerte se veía, pero no daba fruto. Más bien quitaba espacio. Asimismo hay dentro de... Y dentro de la iglesia hay predicadores y líderes así, que ellos crecen para ellos nada más, crecen, se engordan para ellos, pero no pueden dar fruto, no pueden hacer un discípulo, no pueden preparar un nuevo liderazgo que pueda decir, yo lo formé, como Pablo podía decir, yo formé a Timoteo, yo formé a Tito, Pablo, porque Pablo le dedicó tiempo. Es que la formación no te dará dinero, pero te dará un discípulo que pueda seguir adelante su trabajo. Y por eso es que Pablo a Timoteo le dice, ya para terminar este estudio, cuando en una de las cartas le dice, ya yo estoy para partir, le dice Pablo a Timoteo, ya yo estoy para partir. Pero fíjense que Pablo tiene un discípulo a quien le dice, sigue adelante. Muchos morirán, que se llaman líderes, y no tendrán a quien decirle, sigue adelante. Porque no hicieron el trabajo. Ese trabajo toma tiempo. ¿Cuántos años trabajó Pablo con Tito? Con Timoteo y con otros. No fueron una cuestión de una semana, 2 semanas. Fueron años. Por eso es que él dice, sigue adelante, le dice, prepara hombres. Y no solamente dice, sino, haz lo que yo hice. Así como yo te preparé, prepara hombres que sean idóneos, le dice a Timoteo. Porque esa es la vida. Yo tengo vigor hoy, pero ya mañana ya no seré el mismo. Entonces, la obra seguirá si yo he preparado personas. Pero si yo no he preparado personas, el ministerio va a morir. Ahora, no quiere decir que el ministerio de Cristo, porque Cristo dijo si los apóstoles se callan, por si acaso, una exageración, que los apóstoles no quisieran hablar. Jesús dijo, las piedras hablarán. Por eso, Dios no depende de nosotros. Nosotros dependemos de Dios. Que Dios le bendiga.